Montevideo se mueve y se desarrolla. Es una ciudad viva donde quien la camina encuentra una sucesión de edificios nuevos o en construcción. Proliferan los carteles gigantes que anuncian que donde había una fachada familiar, habrá de alzarse una construcción a estrenar, distinta. ¿Cómo reconciliar el progreso con la conservación? ¿Cómo reconciliar el futuro con la memoria? Estas son algunas de las preguntas que plantea Alfredo Guierra en su último trabajo, Montevideo Inolvidable, una película en formato documental que acaba de estrenarse en cines. ¿Por qué es tan difícil proteger las arquitecturas del pasado? No hay una ponderación del patrimonio, no se entiende qué es lo que se tiene. No heredamos todo lo que queremos, ni queremos todo lo que heredamos. El artista visual, que hace 15 años comenzó con su proyecto Guierra Intendente, advierte que en nombre del progreso Montevideo está perdiendo su valor arquitectónico patrimonial y en el camino está perdiendo su propia identidad. En los próximos minutos vamos a conversar con él para profundizar en este film que nos recuerda muchas de las joyas que tiene Montevideo y pasan desapercibidas o vienen deteriorándose o, bueno, son demolidas para dejar paso a proyectos contemporáneos. Alfredo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, saludo a la audiencia, un placer estar acá. En primer lugar vamos a ubicar quién es Alfredo Guierra. No es un arquitecto, pero anda cerca, ¿no? Exactamente. ¿Lo digo yo o lo decís dale, tú? A ver. Bueno, yo si tengo que definirme con un oficio, porque tengo varios oficios, creo que el más abarcativo es artista. Soy artista visual, especialmente dibujante, y eso me habilita a una cosa que leí hace muchos años, que es saber dibujar es saber mirar. Y creo que mi gran entrenamiento en esta vida es saber mirar. Porque una cosa es pasar los ojos por arriba de las superficies y otra cosa es mirarlas, detenerse, demorarse, analizarlas. Muchos oyentes deben recordar los dibujos de Alfredo, de esa Montevideo que no es Montevideo, ¿no? También. Una Montevideo distorsionada, una Montevideo cambiada, una Montevideo intervenida. Onírica. Onírica, si claro, ¿no? Sí, eso fue un trabajo, claro, porque vos decías de Guierra Intendentes, llevo 15 años con el proyecto Guierra Intendente, ahora después contamos un poquito bien de qué se trata, pero desde que empecé como artista, mi tema es la ciudad. Y dentro del tema genérico ciudad, Montevideo. Y en el año 95, 96, mirá cuánto tiempo ha pasado, hice una exposición que tuvo mucho éxito en la Galería del Notariado, que estaba Nancy Bacelo a cargo todavía, que se llamó Postales de Montevideo. La hice junto al fotógrafo Ramiro Rodríguez Barilari. Desde aquella época ya armábamos lío. Él, a través de una serie de fotografías de un Montevideo que invitaba a verlo a través de mirillas en una pared, y yo con estos dibujos que se llamaban de repente Plaza Cagancha, pero lo que vos veías ahí era Plaza Cagancha, pero... ¿Qué pasó en esa plaza? Sí, con elementos que ya no estaban, con una escala, como para empezar a poner en valor esa ciudad que veíamos y que la veíamos deteriorarse a pasos agigantados. Cada vez que llegan las elecciones departamentales, tú lanzás desde hace 15 años esa propuesta Guierra Intendente. ¿Vamos a recordar qué es eso? Sí, claro. Empezó en el 2010 y se trata de una idea que fui madurando y que cuajó en 2010 en el subte municipal, precisamente, de invitar a colegas, a otros artistas, cineastas, fotógrafos, diseñadores, arquitectos, a pensar Montevideo en plena campaña electoral. Y ese pensar Montevideo podía transformarse en proyectos concretos, pero también podía ser simplemente dirigir la mirada de los espectadores hacia algún tema en particular. Esa exposición fue un gran éxito. Es muy raro que te pidan en un centro cultural que te quedes un mes más, porque hay agendas y cosas, bueno, pero fue mucha gente. Pero no fue hasta el 2015, en la siguiente elección municipal, que la cosa explotó. ¿Por qué? Porque explotaron las redes sociales. Porque hicimos una
una réplica de la exposición en redes sociales. Por primera vez yo me aventuré a ese mundo. En aquel momento, en el 2015, Facebook era la reina, y fue espectacular. También debo decir que esa exposición del 2015 fue en el Centro Cultural de España, que en ese momento estaba bajo la égida de Ricardo Ramón, una persona que quienes lo conocimos, ahora está fuera del país, pero quienes lo conocimos era el gestor cultural de los sueños, ¿no? Nunca se detenía, siempre estaba llevándote a más. Le proponías algo y te decía, sí, eso, pero el doble. Bueno, y después en 2020 repetimos, tuvimos, como todos se recordarán, la pandemia, pero logramos una ventana de oportunidad. Hicimos una inauguración y estuvo un mes en cartel en el EAC, en el Espacio de Arte Contemporáneo. ¿Y qué tipo de interacción has tenido con los candidatos reales a la Intendencia de Montevideo? Eso es buenísimo, porque a partir de Guerra Intendente del 15, los políticos empezaron a ir. Yo recuerdo que salía a decir unas palabras, porque no estaba pensado. La verdad que eso fue muy sorprendente esa exposición. Recuerdo en primera fila estaba Topolansky, llegó Martínez, había un gran interés, sigue habiendo, y después empezamos a formalizar esto de tener reuniones bilaterales, el equipo de Guerra Intendente, porque la verdad que también hay que contar que nosotros, como estamos emulando una campaña, tenemos jingle de campaña, video, spot de campaña, presentamos listas, que es con todos los participantes, el programa de gobierno, que es el catálogo de la exposición, pero hacemos todo como emulando, como si fuéramos un candidato real. Y han surgido intercambios muy buenos. No sé si incluso con realizaciones, incluso trabajo al nivel de los municipios, del CH, del B, en distintas instancias. O sea, muy bueno eso. Esa parte fue siempre muy buena. Esta vez Guerra Intendente se plasma en una película. Esta vez Guerra Intendente, como dijimos cuando salimos con la campaña de expectativa de esta película, el claim decía: este año Guerra Intendente no lo vas a ver en un museo, lo vas a ver en los cines. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una razón muy práctica de que nosotros, una película no se hace de la mañana a la noche. Y veníamos trabajando en esta película desde hacía 3 años y medio, y coincidió el final con el final del año pasado. Y eso implicaba o presentarla el año pasado o esperar a las elecciones y presentarla como el nuevo Guerra Intendente, porque no nos iba a dar para, además de estrenar una película, armar una exposición de esas que lleva decenas de personas, claro, sí, un presupuesto enorme, también hay que decirlo. Entonces decidimos que el Guerra Intendente de este año fuera presentar la película. Y lo otro que hay que decir, que Guerra Intendente normalmente, como yo invito a mucha gente de diferentes áreas, trata de los más variados temas, desde transporte hasta residuos, patrimonio, pero patrimonio es como mi tema más caro, ¿no? Más querido. Y la película en realidad es como que hubiéramos hecho hincapié por completo en el tema del cuidado o descuido sobre el patrimonio de Montevideo. Es una campaña monográfica, monotemática, digamos, esta vez. Que debo decir, porque espero que la vean, que pensábamos que iba a ser monotemática, pero no se imaginan todas las puntas que despierta tratar claro. A ver, pensamos que íbamos a hablar de edificios nada más, que íbamos a hablar de estilos, de edificios, No, terminamos hablando de memoria, de turismo, de economía, de legislación, de política, en fin, la vida misma, ¿no? Entonces, a ver, para ir poniendo el foco, ¿cómo resumís tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación principal? Mirá, mi preocupación principal tiene que ver con haber heredado algo y no tener idea de qué se trata. Y por ende, destratarlo o no tratarlo o no considerarlo en la medida que se lo merece. Y eso es lo que nos está pasando. Montevideo es una ciudad que fue muy rica en un momento, por ejemplo, en que Europa no lo era, en que Europa pasaba una guerra tras de otra. Quiere decir que también en Montevideo se construyeron cosas que solo hay acá. Capaz que podemos decir Montevideo, podemos decir Río de la Plata, podemos decir América. Sí, porque Buenos Aires, por Exacto. ejemplo, es superlativa en ese sentido. Sin duda, pero también cada ciudad con sus características. Sí. Incluso las ciudades del litoral, tanto de Argentina como de Uruguay, tienen una riqueza arquitectónica increíble. ¿Por qué? Porque coincidió con la llegada de cientos de miles de inmigrantes a la segunda mitad del siglo XIX,
que traían un know-how increíble, unas ganas increíbles, una sociedad muy joven, muy pujante, que no se detenía ante nada. Y unas condiciones económicas que, más allá de avatares y que siempre los hubo y crisis, construyeron ciudades realmente muy, muy ricas. Uh-huh. Bueno, de ese patrimonio es de lo que me quejo de que no le estamos dando la importancia que se merece. El título de tu película, Montevideo Inolvidable, me recuerda a otra de hace 45 años. Una ciudad sin memoria. Mirá, lástima que ya lo habían usado, porque creo que no hay mejor título que Una ciudad sin memoria. Te digo más, perdón. En la película, durante buena parte de su proceso, se llamaba La ciudad olvidada. Ajá. La ciudad olvidada, hasta que en un momento me pasaron muchos, viste cuando estás muy metido en un proyecto que soñás con el proyecto y te despertás en la mitad de la noche y decís, eureka, mirá, descubrí tal cosa, ahora sé qué sigue. Bueno, y una noche me acuerdo que me desperté y dije, no, la ciudad olvidada es un bajón. Claro, veámoslo del otro lado. Veámonos del otro lado. Y aparte, jugar con, primero que tuviera el nombre Montevideo, que es una palabra tan sonora, tan evocativa, tan hermosa, que tuviera el juego con el olvido y lo inolvidable. Me parecía mucho, y de hecho no hubo duda en el equipo, y a partir de ahí se llamó. Pero vos hablabas del trabajo del grupo de estudios urbanos, claro, de la década de los 80. A eso iba con mi pregunta. ¿De qué manera se relaciona esta película, tu película, con aquella prédica que hizo conocido el arquitecto Mariano Arana en la década de 1980, en plena dictadura? Aún era dictadura. Claro, sí, cuando creó el grupo de estudios urbanos y realizó aquel documental legendario, Una ciudad sin memoria. ¿Y a quién le importa la ciudad? ¿Te acordás? Bueno, mirá, el otro día nosotros estamos yendo a alguna de las funciones, digo en plural porque vamos parte del equipo, al final de alguna de las funciones que las marcamos en las redes sociales, y hablamos con el público, y una persona levantó la mano y dijo, no está Mariano Arana en la película, y un poco enojado. y yo primero le dije, vos sabés que estuvo en algún corte, había, no sé si llamarle homenaje, pero había una referencia. Lo que pasa que cuando estás tratando de armar una película, el tema de la edición y el tema del tiempo y el tema del relato son muy draconianos, ¿viste? No podés estar ampliando el tema. Entonces, pero sí le dije que ese documental, yo lo vi en su estreno, con 16 años capaz, y me marcó para siempre. Y de hecho, en el proceso de realizar la película, lo volví a ver. Y me llenó de ternura, primero porque, claro, era muy primitivo, yo no me lo recordaba así. Es apenas fotos, una edición de fotos fijas, ¿no? Pero la potencia del mensaje, evidentemente sembró algo en mí que está hasta el día de hoy. La inquietud es la misma. ¿Con cuántos años? 45 años de diferencia. Sí. En aquel momento había un boom de la construcción que se llevaba puesto justamente una parte del patrimonio. El símbolo, de algún modo, de aquella campaña era el viejo Hotel Colón, ¿no? El viejo Hotel Colón, que estuvo en riesgo y que después se rescató, hoy es sede del Banco Interamericano de Desarrollo de Montevideo, ¿no? Sí, vos fijate qué loco, ¿no? Porque en ese momento el Grupo de Estudios Urbanos como sociedad civil, la verdad que tuvo que driblear la censura, driblear la imposibilidad de reunir mucha gente en un lugar. No había nada de libertad. Pero fue un éxito. Fue un gran éxito. El país. Fue un gran éxito. Ahora el país con esas actividades de discusión, ¿no? Nosotros vamos a recorrer el país con la película. Ahora hablamos de eso. Pero vos fíjate que hoy por hoy, que gozamos de todas las libertades, lo que no cambió es que sigue ocurriendo esos empujes del capital, que no le ocurren solo a Montevideo, ¿no? Contra los cuales uno, que no es Elon Musk, lo que puede hacer es contraponer la reflexión, la pregunta, el decir, pero esto es así, pero tiene que ser así, es la única forma que la ciudad cambie, que para construir edificios nuevos tengamos que estar demoliendo todo el tiempo que había. Cito algunas frases tuyas, palabra más, palabra menos. En la película tú decís, no toda construcción antigua es patrimonio. Correcto. ¿Podrías desarrollarla? Sí, porque ha ido cambiando el concepto de patrimonio. En la película nos preocupamos también de preguntarle a muchos entrevistados, a muchos invitados, que nos cuenten para ellos qué es el patrimonio. Y hay una respuesta muy polifónica.
Y lo que yo veo que ha cambiado, por ejemplo, desde los años 70, a principios de los 70, que tenemos la ley de patrimonio en Uruguay, que es la 14.040, a hoy, es que el patrimonio no es solo un monumento, que el patrimonio es un concepto mucho más complejo que implica cosas que ni siquiera se ven, que todo este mundo del patrimonio inmaterial. Entonces no podemos tratar de la misma forma, o sea, el concepto ha cambiado grandemente y no podemos seguir pensando que vamos a dedicar a proteger edificios aislados o monumentos aislados, sino que lo que tenemos que tratar de conseguir es ese equilibrio que se ha perdido entre la memoria construida y la ciudad nueva que tiene que venir. Ahí está, voy a otra frase también. No rechazo que se construyan casas y edificios nuevos, las ciudades no pueden quedar congeladas en el tiempo, tienen que evolucionar. Exacto. Fíjate que en la película está el caso, nosotros en un momento salimos de Montevideo para bajar la presión sobre el problema y para poder volver y mirar de nuevo la ciudad. Y vamos a 3 ciudades, San Pablo en Brasil, Sofía en Bulgaria y Venecia en Italia. El caso de Venecia es eso, es una ciudad que de tanto preservar se ha transformado en un museo. Ellos lo llaman un parque temático, sí, incluso. Sí, está esa inquietud, esa preocupación, esa bronca, ¿no? Entonces, claro, eso también te enciende la alarma de que, bueno, por ahí no es, o sea, yo no quiero que mi ciudad se transforme en un museo. Al revés, porque eso vacía la ciudad, ¿no? Eso transforma la ciudad en un decorado. Pero lo que sí hay que hacer con más cuidado es determinar lo que hay. Determinar lo que hay implica volver a mirar la ciudad y implica también que el tema esté en la agenda del sistema político, ¿no? Porque, bueno, ahora la sociedad lo está pidiendo. Se dice esa frase en la película en un momento. Los cambios legislativos no ocurren si no hay una sociedad que lo está pidiendo atrás. Y yo creo que hay una verdadera masa crítica a esta altura de montevideanos, entre los que creo que nos incluyo, Emiliano, sí, claramente, que estamos realmente preocupados por la situación. Porque, insisto, no se trata solamente de piedras, de ladrillos, de estilos. Se trata de la memoria de todos nosotros. No hay nada más triste en la vida que llegar a cierta edad y no acordarte más de quiénes, ni siquiera quiénes son tus hijos. Imagínate eso llevado a una sociedad entera, ¿no? Que no sepamos, que deambulemos entre las construcciones y no sepamos ni de qué estilo, ni quién lo hizo, ni por qué. A mí me parece muy como un síntoma de barbarie eso, ¿viste? No me parece justo para nosotros mismos. Incluso porque el patrimonio, voy a citar otra frase de la película, es más un tema del futuro que un tema del pasado. Opa, a ver, porque, de nuevo, desarrollé esa idea. Porque vos fíjate que nosotros estamos fabricando el patrimonio de un futuro que va a venir. Nosotros somos el pasado de un futuro. Quiere decir que no solo lo que hacemos con lo que heredamos, sino qué estamos haciendo hoy nosotros, que van a considerar valiosos los que vengan. Al ritmo que vamos, nos van a olvidar rapidísimo. Anoto esa sentencia también. La película se titula Montevideo Inolvidable. Estamos con su director Alfredo Guierra. Ya continuamos. Montevideo está perdiendo su identidad. ¿Cómo viene transformándose la capital uruguaya? ¿Estamos cuidando el patrimonio arquitectónico? ¿Qué incentivos hay para hacerlo? Todo esto viene a cuento de la película Montevideo Inolvidable, del artista visual Alfredo Guierra, creador del personaje Guierra Intendente, un documental que interpela los cambios edilicios que vienen produciéndose en la ciudad y denuncia el escaso interés por preservar inmuebles históricos y valiosos que forman parte justamente de nuestra personalidad. Pregunto, Alfredo, ¿quiénes son los que no se preocupan por preservar el patrimonio valioso de Montevideo? ¿A quiénes estás apuntando con la película? Creo que es como quien mató al comendador.
Fuente Ovejuna, señor. Pregunto, la Intendencia de Montevideo, el Gobierno Nacional, la gente... Te iba a decir que no hay un malo malísimo, no encontramos un culpable. Ojalá hubiéramos encontrado una institución, una persona que sustituyéndolo, reformándola, transformara la situación. No, es un combo de leyes, es un combo de cultura o de incultura, es un combo de educación que involucra educación también, educación visual. Entonces por eso resultó mucho más complejo cuando empezamos a investigar que la simple denuncia de que estábamos perdiendo ciertos edificios. A nivel del Poder Ejecutivo existe la Comisión Nacional del Patrimonio. Sí, el Uruguay se ha dado una organización en relación al tema patrimonio muy compleja, que a veces eso es un problema porque no sé cuánto se comunica entre sí todas esas instancias. Hay varias instituciones. Está la Comisión Nacional, que depende del Ministerio de Educación y Cultura. Cada intendencia tiene su propia comisión municipal de patrimonio. Después hay comisiones de patrimonio en los entes. ANCAP tiene, las Fuerzas Armadas tienen. Y hay comisiones en los departamentos por barrios. Hay comisiones en los departamentos por barrio, o sea... Carrasco tiene una comisión, Ciudad Vieja tiene otra, y podría seguir, ¿no? Sí, lo que refiere estrictamente a la ciudad, a decidir qué edificio es de valor o puede ser o no demolido, es potestad de la Intendencia. Sí. Eso le cabe a la Intendencia. Muchas veces escucho en las redes que dicen la Comisión de Patrimonio no hace nada, la Comisión de Patrimonio más que declarar en esos casos no tiene potestad, pero sí la tiene la Intendencia a través de su oficina de planeamiento que incluye la Comisión de Patrimonio Departamental. Desde ahí se catalogan los inmuebles. Como bien decías, solo algunos barrios de Montevideo tienen el privilegio de tener su área catalogada. Estos son la Ciudad Vieja, Carrasco, Punta Gorda, Peñarol, Prado, siempre me olvido de alguno, me disculparán. En plena pandemia estaban demoliendo la casa Yo en la calle Soriano, casi Paraguay, también conocido como el Club Naval del Centro, y junto a varias organizaciones de la sociedad civil hicimos un reclamo de que eso no podía estar ocurriendo, y ahí por lo menos yo me di cuenta que el centro de Montevideo no estaba catalogado. Impresionante, ¿no? Eso Ciudad Vieja sí, pero el centro no. Te estoy hablando del 2020. Está en la película, ¿no? Es uno de los momentos de la película. Para mí fue darme cuenta de qué nivel bajo habíamos llegado, ¿no? De no tener catalogado el centro de la ciudad de Montevideo, cordón. Y marchó. Ese edificio, pero fue un antecedente. De hecho, como sociedad civil, aparte en plena pandemia, salimos cada uno a recorrer el centro, lo catalogamos todo en 3. Normalmente la Comisión de Patrimonio de la Intendencia lo cataloga de 0 a 4, nosotros catalogamos no se puede perder esta pieza, una categoría intermedia que necesita arreglos, y otra que decía, bueno, podemos sustituirla. Resultó para nosotros, para los defensores del patrimonio de la sociedad civil, la mitad del centro. Ajá. Eso prueba fehacientemente que no queremos que la ciudad permanezca incambiada. Hay lugar para edificios nuevos. Claro que hay lugar, pero lo voy a decir así, veo mucha mezquindad en esos catálogos. Y siempre son listas que quedan muy rabonas. El problema de la categoría 2 que aparece mencionado. Ni que hablar. Eso lo escuchábamos en la introducción, ¿no? Capaz que lo que hay que cambiar para empezar es eso. No catalogar uno por uno, sino catalogar ambientes, catalogar periodos, catalogar estilos, catalogar obras de arquitectos, tramos significativos. Ahora, tú lo mencionaste al pasar. ¿Existen grupos ciudadanos dedicados a promover la preservación del patrimonio? Algunos de sus representantes aparecen entrevistados en la película incluso. Sin duda. Entonces... es como que da la sensación que siempre llegamos de atrás, siempre llegamos tarde, entre otras cosas porque las formas que se ha dado en la construcción y por ende la previa destrucción es cada vez más acelerada también. Muchas veces no hay un cartel que te diga que esa casa va a ser demolida, o sea, los métodos son más rápidos. Ese punto es importante, ¿no? Sí. Hay demoliciones de las que el barrio se entera
Cuando de un día está para el ocurriendo, otro, ¿no? cuando está ocurriendo. Entonces, a menos que tengas algún informante que te pueda avisar de antemano, siempre vas a llegar tarde, casi siempre vas a llegar tarde. Y lo que llama la atención es que muchas veces las entidades que el Estado se ha dado para la preservación no hacen la misma, o sea, no hacen la misma protesta que hace la sociedad civil, no acompañan esa protesta. Hablo de las comisiones de patrimonio, la Facultad de Arquitectura mismo. La Facultad de Arquitectura, a menos que, me ha pasado, ¿no? A menos que la pieza sea de el periodo del movimiento moderno de la arquitectura renovadora uruguaya, que es muy loable, es muy difícil que levanten la mano para denunciar la pérdida de alguna de estas construcciones. ¿Por qué se da esta desidia o esta indiferencia con el patrimonio arquitectónico? Prejuicios, condiciones legales que favorecen la destrucción y no la conservación, porque yo me pongo en el lugar de un promotor privado, ¿no? Si voy a comprar una casa y todo me indica, todas las exoneraciones fiscales, todos los trámites ante la Intendencia incluso, que si yo la demuelo y que si ocupo el terreno lo máximo posible y si levanto la mayor altura, voy mucho más rápido y tengo todas las exenciones impositivas a que yo la compre para preservarla, restaurarla y a lo sumo agregarle un piso o dos y sacar 6 apartamentos. Bueno, bingo, es muy, muy difícil que alguien pueda elegir una cosa y no la otra, ¿no? Como que los está forzando a un solo modus operandi. Eso es lo que debemos revisar. Ahora hablamos de la normativa, pero iba a agregar que hay otros fenómenos similares, ¿no?, que se dan y que vemos, que constatamos, ¿no? El descuido por el estado de las veredas, el descuido por el mantenimiento del equipamiento urbano. Estatuas, esculturas, luminarias, bancos, y podría seguir, ¿no? Cartelería. Emiliano, las cosas no ocurren por separado en una ciudad. Anoto eso, ¿no? Porque sí, estamos hablando básicamente de edificios, estamos hablando de casas, bueno, de inmuebles de cierto porte, pero está este otro canal en el que se da la misma actitud, esa que uno francamente no entiende. Capaz que si lo ponemos así, si hablamos de la ciudad como la escenografía de la vida de los ciudadanos, eso comprende desde las fachadas, desde los edificios, hasta todo lo que nombraste. E incluso agregaría el estado calamitoso de la población que vive en la calle, por ejemplo. Que, o sea, si nosotros tratamos así a una parte de nuestra sociedad, ¿qué podemos dejar para los edificios, ¿no? Entonces, las cosas no están ocurriendo por separado, hay una decadencia, diría yo, generalizada. Todo lo que tú nombraste acerca del mobiliario urbano, que no tiene ni pies ni cabeza en Montevideo, no tiene un sello, no tiene algo que vos puedas decir, esto es un banco de Plaza de Montevideo, como antes lo tuvo. Para empezar. Esa es la primera observación que hace. Pero después, ese mobiliario no está bien cuidado, no está bien mantenido, se deteriora, se rompe, queda ahí meses, años. Yo observo, por ejemplo, que no es que no se hagan las cosas, no es que no se hagan cosas, y proyectos y mejoras, pero en el presupuesto de esas obras no está incluido el mantenimiento, porque parecería que las obras una vez hechas quedan ahí a la deriva, no sé, no le veo un seguimiento. Seguimos con Alfredo Guierra, seguimos con la película Montevideo Inolvidable, una película que está llena de preguntas. Tú vas planteándolas con tu voz en off en varios momentos del guión, pero quedan ahí, ¿no? Quedan flotando. ¿No necesariamente tienen respuesta? No necesariamente me interesaba sesgar la película a mi opinión, ¿no? Me parecía mucho más interesante plantear las preguntas, plantear las imágenes y los temas, y que el espectador hiciera la digestión de todo eso, ¿no? Siempre prefiero ir por ese lado a dar una cátedra. Yo no tengo las soluciones, Emiliano, la verdad que yo también tengo todas esas preguntas. Tengo mis soluciones o tengo mis ideas, pero básicamente yo tengo muchas preguntas. Cito una más, ya hemos mencionado otras, cito esta. ¿La búsqueda de la belleza es una necesidad humana o un lujo innecesario? Me encanta esa frase. Estos días estuve revisando la obra de un pensador, de un filósofo y un historiador del arte
británico que se llama Roger Scruton. Los invito a ver un documental que hay en YouTube precioso que se llama ¿Por qué la belleza importa? Why Beauty Matters. Y rescaté de nuevo una frase de ese documental que Scruton dice: las construcciones, las ciudades que se hacen guiadas solamente por la utilidad se vuelven inútiles muy rápidamente. En cambio, las construcciones, las ciudades que se hacen guiadas por la belleza serán útiles para siempre. Y yo comparto plenamente eso, porque cuando él dice belleza, está diciendo trascendencia. Imaginar a la vida humana, imaginar a la escenografía de esa vida humana solo como una sucesión de actividades mecánicas que implican dormir, comer, trabajar, reproducirse, etcétera, es disminuir a la condición humana a su más mínima expresión. Justamente lo que nos otorga la belleza es esa conexión con lo trascendente, con lo que no vemos, con lo que no es útil en principio, pero como dice Scruton, es lo más útil de todo. Hay una paradoja enorme en esa materia, ¿no? Porque ¿cuántos hay que a propósito de estas discusiones reaccionan señalando, bueno, pero aflojen con eso, ¿no? De la belleza, la estética, son unos líricos ustedes, ¿no? Ahora, lo marca la película, viajan a París o a otra ciudad europea, Viena, y se deslumbran con la belleza. Exacto. Se deslumbran con ese patrimonio arquitectónico que sí fue preservado, ¿no? No tenés que saber de belleza para sentirte tocado por ella. Mi papá decía siempre, a mí no me gusta la filosofía. Tremendo filósofo. Decir esas frases de filósofo, ¿entendés? Y esto es lo mismo, ser tocado por la belleza no implica que vos entiendas qué te está pasando, pero sí que ocurre. Y insisto, no la belleza, porque después también me dicen, pero la belleza es subjetiva. Mirá, hay estudios incluso académicos que dicen por qué una ciudad sería hermosa o no. Y no refiere a estilos, no refiere a mí me gusta más el movimiento moderno o a mí me gusta más el eclecticismo. Alude incluso a las construcciones más nuevas, las contemporáneas. Alude incluso a una ciudad que se puede hacer ahora. Y entre las razones por las que una ciudad es bella, que recuerdo, así de memoria, está la proporción entre el ancho de la calle y la altura de los edificios. Para el ser humano, para el sapiens, más de 5 pisos es agobiante, en general. Después que esos edificios tengan una coherencia entre sí, pero que no sean todos iguales, sino que jueguen con diferentes formas de organizar su fachada. Después que estén todas las actividades juntas, que yo viva en el 3er piso, que baje a la calle, que me tome un café, que mi trabajo quede a 3 cuadras, que pueda ir caminando, que la escuela de mis hijos esté en el barrio, que haya una placita. Bueno, esos son datos muy comprobados de que a la gente le gusta cuando una ciudad es así. Están hablando de belleza, medible. Entonces no es tan en abstracto cuando uno trata estos temas. No. Enseguida venimos con la tercera parte de la entrevista, entre otras cosas para ver la cuestión de la normativa, pero no solo eso, los homenajes que esta película también incluye. ¿Qué dicen los oyentes? Por ejemplo, quiero felicitar al artista Guierra. No veo la hora que se postule realmente a intendente. En una ciudad con un oficialismo y una oposición estancados, siempre son muy oportunos este tipo de planteos, estas propuestas que hace. ¿Has pensado alguna vez en ser efectivamente candidato a intendente? Me lo han preguntado, lo he pensado. ¿Y lo has descartado? Y lo he descartado, siempre. Bueno, Antonio ya tiene la respuesta. Alfredo, en la película le dedicas un espacio importante a la ley de vivienda promovida que ha impulsado un boom en la construcción en varios barrios de la capital. ¿Cómo juega esa norma en esta discusión que tú propones sobre la pérdida de patrimonio arquitectónico de Montevideo? Bueno, es una ley del gobierno de Mujica, en principio, que tuvo un ajuste al principio del anterior gobierno de Lacalle Pou, que permite la exoneración fiscal
de buena parte de todas las etapas de la construcción de obra nueva. Eso implica desde exoneración de IVA, bueno, muchísimos impuestos, lo que la hace una ley de inversiones muy potente, muy potente. Lo que se intentaba al principio con esa ley era que el esfuerzo de construir vivienda que tenía que hacer el Estado y que no podía hacerlo, lo hicieran los privados. Entonces tenía toda una serie de salvaguardas para que cierta cantidad de unidades construidas fueran directamente a la Agencia Nacional de Vivienda, que no quedara todo en manos del mercado, pero que fuera el mercado, gracias a esas exoneraciones, que pudiera construir lo que el Estado no estaba construyendo. Piensen que en Uruguay tenemos un déficit habitacional de 60.000 unidades y que en los últimos años se construyeron miles y miles, ahora no recuerdo el número, de todo lo que se ha construido desde que esa ley está vigente. Y aún así, la aguja no ha bajado demasiado. Ha bajado un poco el nivel del precio de alquileres, pero tampoco demasiado. Y lo otro que vinimos a enterarnos en esta investigación es que el 83% de lo construido a través de esa ley vuelve en manos de los inversores. O sea, o queda en manos de los inversores. O sea que solo el 13% de todo lo que estás viendo, que todo lo que estamos viendo construir nuevo, llega a las familias. Y ahí dejando al costado los alquileres. Dejando al costado los alquileres, exacto. Pero sí como propiedad. Ajá. Ahora, a mí me hace pensar mucho que a su vez, por ese boom de la construcción, estamos perdiendo, por esa falta de catalogación, por esa falta de cuidado con lo que hay, estamos perdiendo muchísima arquitectura histórica. Entonces, por un lado, subvencionamos como sociedad una actividad que nos priva de memoria construida y que no resuelve el tema de la vivienda. Me parece que estamos ahí en un intríngulis, ¿no? Por lo menos al lugar la pregunta de si esto tiene que ser así y si no. ¿Falta una ley similar que incentive el reciclaje respetuoso de construcciones de valor patrimonial que ya existan? Mira, algunos trabajos de reciclaje se pueden amparar en la ley de vivienda promovida, pero el hecho de la distancia que hay entre lo que vos podés obtener de un terreno por demoler y construir, también el tema de las alturas permitidas es un tema a revisar, debería ser un tema a revisar, porque es muy difícil competir con un reciclaje que, como decía hace un rato, que te va a dar 4 o 6 unidades de vivienda a una demolición con obra nueva que te va a dar 30 unidades de vivienda. Con vos como promotor vas a optar por la segunda, obviamente. Entonces, bueno, todos esos detalles. Y también hubiera estado bueno, capaz, ya no se hizo, pero hubiera estado bueno que esa ley de vivienda promovida tuviera un capítulo patrimonial. A ver. Claro, que ya desde el vamos hubiera tenido ese cuidado de decir, bueno, esto implica tanto para obra nueva como y hacer un hincapié en eso. Yo agregaría otra cosa, Emiliano, que es algo que capaz que lo he dicho muchas veces en estos días, pero estamos con un problema de lo que significa el éxito también. Para la sociedad uruguaya, y acá entra también la responsabilidad que le toca a la sociedad, para la sociedad uruguaya el éxito no pasa por vivir en una de estas casas antiguas y regodearse con los estilos del pasado. El éxito pasa por vivir en un apartamento nuevo, con mucha seguridad, con amenities es la palabra mágica últimamente, ¿no? Entonces ahí hay ¿Qué está eligiendo la gente? Bueno, está eligiendo por un lado lo que se le ofrece mayoritariamente, pero tampoco se está educando la gente en cuestiones de esta índole más visual o más... ¿Le falta marketing al reciclaje? Le falta marketing al amor por Montevideo, ¿sabes? Porque hay un buen marketing de lo nuevo. Hay el 100% ¿Y falta el marketing de lo viejo? De hecho, mirá, yo me siento como el que trata de tocar esa otra campana, ¿viste? Con mi pequeña voz de decir, hey, miren que esto también está bueno, se puede ser muy exitoso, se puede lograr una vida plena también, yo creo que más aún, rescatando estos espacios, estos oficios, porque hay mucho oficio, hay mucha cosa... mucha cosa a respetar, viste que se habla mucho de la acumulación positiva en estos días. Bueno, hay mucha acumulación positiva en la ciudad que está construida, como sí, para... Sí. Está el valor de
de arquitectos que diseñaron esos inmuebles y de obreros, artesanos que los hicieron posible, ¿no? Para, por ejemplo, hacer factibles determinadas terminaciones que hoy tallar granito y mármol, impresionan, ¿no? Que hoy no hay revoques, ¿no? Que se ven hoy, y la pregunta que hace quien observa con cuidado es: ¿esto sigue vigente? Está como flamante, salvo que, bueno, se ensució un poco. Está flamante, aguantó perfecto. En cambio, edificios de hace 10 o 15 años ya se están rompiendo, ya se están requebrajando, ¿no? Tal cual. Por aquello que hablamos del utilitarismo o la belleza, ¿no? Montevideo Inolvidable, ese es el título de la película, que además de advertir y promover la reflexión sobre el deterioro del patrimonio arquitectónico de Montevideo, creo yo, también es un homenaje a ese patrimonio, ¿no? Porque la película incluye una larga galería de imágenes sobre casas y edificios preciosos de nuestra ciudad. Ustedes pusieron mucho cuidado en eso, ¿no? Muchísimo cuidado. La película es un homenaje a Montevideo. Capaz que es la mejor definición. Todos los temas que hemos estado hablando están englobados en ese homenaje. Por supuesto que esa galería podría ser más larga, pero la que está es muy potente, ¿no? En el arco narrativo de la película, no voy a spoilear, pero sí les cuento que en un momento salimos ya les había dicho, ¿sí? Salimos de la ciudad de Montevideo, vamos a visitar otras, y al regreso, como me pasó a mí en mi vida personal, después que yo viví en estos lugares, un buen día vuelvo a Montevideo para pasar las fiestas y me enamoré de nuevo. O sea, y en la película quiero mostrar eso, y que yo vuelvo y me reencuentro con la belleza de Montevideo. Y si yo lograra humildemente que las personas volvieran a conectar con la belleza de Montevideo, que a veces entiendo que es difícil, que a veces la gente me dice, pero ¿te parece que por qué es difícil descubrir la belleza atrás de tanta basura, de tanto cartel ploteado, desteñido, de tanto graffiti, de tanto descuido? Entonces yo entiendo que la gente me diga, ¿te parece salvable la Avenida Graciada? Claro que sí. Fernández Crespo, te lo juro, te lo prometo. Sí, la exhortación que aparece en más de un momento de la película es mirar para arriba, ¿no? Exacto. Levantar la cabeza. Porque es mirar para arriba, y para el frente es mirar para arriba, porque tiene el gesto de, justamente, ¿no? De no estar mirándose los zapatos. Y a efectos de ese homenaje a Montevideo que la película incluye, hay un trabajo muy delicado de fotografía fija, o casi fija, ¿no? Porque a veces es filmación, a veces hay movimiento, ¿no? Los pajaritos andan por ahí, una hoja de un árbol se agita, pero es una foto, una imagen de cine casi fija. También está el recurso del dron. El dron lo cambia todo, ¿no? El dron lo cambia todo, porque yo te puedo mostrar una fachada, me puedo subir al edificio enfrente, puedo contratar una grúa incluso, pero ese ballet que hace un dron alrededor de un edificio, yo te decía, es como que lográs acariciar la superficie del edificio. Es muy demostrativo de cosas que de otra forma no podrías ver, o que te serían muy cara filmar también, ¿no? Pedir los permisos, entrar. Se pide permiso para filmar con dron, pero imagínate subir a una azotea para filmar una cúpula, etcétera, etcétera. En cambio, con el dron, la verdad que nos dimos una panzada de acceso a lugares increíbles de la ciudad. El dron implica un salto en calidad y en posibilidades de ese homenaje, ¿no? Exacto. De esa valorización de determinados edificios, ¿no? Exactamente. ¿Cómo decías tú? Permite acariciar. Como acariciar las superficies, exactamente. Y otra... A muchos espectadores le debe sorprender el lugar que ocupa tu madre en la película, con sus comentarios, que se suman a los de expertos y técnicos que elegiste para entrevistar. ¿Por qué? ¿Por qué tu madre termina siendo protagonista también? Bueno, yo te decía que trabajé mucho en equipo. Entre los integrantes de este equipo está Javier Palleiro, que él mismo es guionista y director de cine uruguayo.
para que esta película fuera una película y no simplemente documentara una serie de datos, él me sugirió que en algún momento yo tenía que entrar de otra forma. Y podrás imaginarte, no, tampoco voy a decir cómo entro, pero yo dije, no es necesario, no la quiero, pero y dice, mira que es una forma también de que el espectador linkee contigo, ¿viste? Y que sienta una proximidad. Y me dice, y además, es porque la entrevista con mi madre aparece en un momento de la película bastante oscuro. Me dice, cuando todo está mal, y si vos tenés madre todavía, ¿no la vas a ver a pedirle consejo? Ok, vamos allá. Y ahí mi madre cuenta una cosa muy linda, que es cómo ella plantó la semilla en mí de mirar la ciudad. Y hace ese cuento de cuando paseábamos, íbamos a visitar a una tía, y me iba mostrando. Mi madre no era una persona necesariamente educada en arquitectura, nada que ver, pero sí tenía esa sensibilidad. Y vos fíjate que eso son cosas que yo recuerdo desde los 5, 6, 7 años, y me marcaron hasta el día de hoy. Entonces también es como una invitación a los padres de hoy, porque hay una esperanza en la gente que viene, ¿no? Si muchas cosas hoy son difíciles de solucionar, bueno, tengamos esperanza en que generaciones que vienen van a tener otra actitud, y esa actitud se siembra como se ha sembrado en los jóvenes el no fumar en espacios cerrados, el no tirar, no sé, la basura al piso, en fin, no ensuciar la playa, que son ellos mismos los que te lo reclaman. Bueno, confío también en esta película como un instrumento que pueda ayudar en ese sentido. Ahora, termina siendo otro homenaje, o sea, es un homenaje a Montevideo la película y es un homenaje a tu madre también. Es un homenaje a mi madre, aparte yo hacía tiempo que quería filmarla y registrar cosas que ella decía, y estuve muy sagaz, porque mi madre murió a finales de enero de este año, llegó a ver la película terminada. ¿Ah, sí? Sí, llegó a ser ovacionada también, así que me considero muy suertudo de todo el proceso. El proceso fue muy virtuoso, Emiliano, eso fue como la cereza de la torta, y veo que Javier estaba muy en lo cierto de incluir ese lado personal, de incluir a mi madre, porque la gente apreció mucho eso, me lo han comentado mucho. Es un momento muy personal, muy distendido, pero que hace a la historia, porque al final de cuentas no estamos hablando de edificios, estamos hablando de la memoria, y de la memoria y la memoria va hasta esos paseos que uno hacía con su madre, o la memoria de todos nosotros. Tú hablabas de un proceso virtuoso. Mirando los mensajes de los oyentes, aprovecho para incorporar la música. Hay algunos de los espectadores de la película que resaltan en especial la banda sonora. Sí, la banda sonora es un lujo. Hacer una obra audiovisual y tener una banda sonora original es un lujo. Por suerte, gracias a que todo este proceso lo hice junto a Laura Gutman, que es la productora ejecutiva de la película, que es música, pero que además y viene es de una música. Familia de músicos. Exactamente. Y un día no estaba ni cerca de terminarse el montaje de la película, y le dije, Laura, a mí me gustaría que hicieras tú la banda sonora. El marido de Laura, Santiago Peralta, también es músico, también es el productor musical. Es productor musical y es el ingeniero de sonido de esta película. Y la madre de Laura es una excelente pianista, concertista, así que un combo hermoso. Metió cuchara también en mi amigo Garo Araquelian, en las letras, en arpegios. Así que la banda sonora es un lujo per se. Para terminar, Alfredo, ¿cómo sigue la historia de Montevideo Inolvidable? Bueno, ahora la estamos promocionando en Montevideo, en salas comerciales, puedo decir los sí, cines, claro, ¿no? Live en 21, Alfabeta, Sala B, en la Nelly Goitinho, Cinemateca. En abril vamos a hacer una pequeña gira por el Uruguay. Vamos a ir a Salto, Paysandú, Colonia y Maldonado. Estamos armando mesas redondas, charlas, la proyección de la película en asociación con UDELAR, con CURE, con Regional Norte, así que... Eso está previsto, o sea, proyección con discusión. Exacto.
Es una película que las veces que ya hemos hecho en Montevideo, después de la proyección, que va parte del equipo, la gente le dan ganas de hablar. Incluso me escribieron, el otro día me escribió una persona y me dijo, fui a ver la película a tal sala, y vinieron a sacarnos los acomodadores porque se había quedado todo el mundo charlando entre sí. Y me pareció muy lindo eso, me pareció fantástico. Vamos a ver entonces cómo impacta, de qué manera incide la película, la proyección, estas instancias de debate, de reflexión que ustedes van organizando. Vamos a ver qué genera, ¿no? Y vamos a ver, ojalá que estamos invitando al sistema político, también a los candidatos, porque no es inocente que estemos presentando una película en plena campaña electoral. Se vienen cositas, vamos a intentar hacer un link entre los candidatos y esta película. Alfredo Guierra, director de Montevideo Inolvidable, gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, suerte con lo que viene ahora, ¿no? Muchísimas gracias, Emiliano.